¿Alguna vez te has preguntado cómo se llamaba Jesús antes de nacer en Belén? ¿Era siempre Jesús, o había un misterio mayor detrás de su identidad eterna? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una lección bíblica, es un viaje que puede sacudir la forma en que comprendes la historia, la fe y hasta tu propia vida. No hablamos de un nombre cualquiera, sino de la esencia misma del Hijo de Dios antes de que el tiempo existiera. Desde la primera página de la Escritura encontramos pistas. El Evangelio de Juan abre con palabras que estremecen: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este verbo, logos en griego, no es un título literario, sino una declaración cósmica. Antes de llamarse Jesús en la tierra, era el Logos eterno, la palabra viviente, la voz creadora que sostuvo el universo cuando aún estaba en tinieblas. Los antiguos entendían que un nombre no era una etiqueta, era destino. Cuando la Biblia dice que Jesús era el Logos, está diciendo que Él era la revelación misma del corazón de Dios, el mensaje total, el plan eterno encarnado en persona. Mientras los profetas pronunciaban palabras, Él era la palabra completa. Piénsalo así: a lo largo de los siglos, los hombres escuchaban voces, advertencias, promesas, pero no podían tocar a Dios. Había distancia, había misterio. Y entonces, lo impensable sucedió: el mensaje se hizo carne. El Logos eterno descendió, se volvió humano, y caminó entre nosotros. Quien lo veía, veía al Padre. Quien lo escuchaba, escuchaba la voz que fundó los cielos. Pero antes de Belén, antes del pesebre, Jesús ya se revelaba con otro nombre aún más asombroso. En Éxodo 3, Moisés escucha una voz que arde en la zarza: «Yo soy el que soy». Siglos más tarde, en Juan 8:58, Jesús pronuncia la misma frase: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Con esas dos palabras, «yo soy», Él no solo se identificó, se proclamó como el Dios eterno, el mismo que habló con Moisés. No fue un título prestado, fue una afirmación de identidad divina. No es casualidad que los líderes religiosos quisieran matarlo por blasfemia. Entendieron perfectamente lo que Jesús decía. Cuando él pronunciaba «yo soy», no hablaba como un profeta, hablaba como el Dios eterno que nunca tuvo principio ni tendrá fin. Y si esto ya parece grandioso, hay más. A lo largo del Evangelio de Juan, Jesús usa esa expresión en 7 declaraciones poderosas: «Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida». Cada frase abre un universo, mostrando un rostro distinto de su misión eterna. Estas no eran metáforas bonitas, eran revelaciones de su identidad antes de la encarnación. Pero su nombre no se limitaba al Logos ni al yo soy. En las páginas del Antiguo Testamento aparece un misterioso personaje, el ángel de Yahvé. No es un ángel cualquiera, porque habla como Dios, actúa como Dios y recibe adoración como Dios. Este ángel caminó con Abraham, luchó con Jacob, apareció en el horno ardiente con los amigos de Daniel. Una figura que los sabios llaman teofanías, manifestaciones del Hijo antes de su encarnación. Era Jesús mismo, revelándose siglos antes de Belén. El profeta Isaías, siglos antes del nacimiento, lo anunció con nombres que todavía estremecen: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. No eran títulos vacíos, eran sellos de su identidad eterna. Y hay un pasaje donde la revelación alcanza su cima: Juan 17, la oración más profunda jamás registrada. Allí, Jesús levanta los ojos al cielo y recuerda: «Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera». Estas palabras son dinamita teológica. Jesús no solo vivía el presente de su misión, sino que evocaba la gloria eterna que siempre compartió con el Padre. Antes del tiempo, antes de la creación, Él ya brillaba con la majestad divina. Este es el secreto que cambia todo. Jesús no comenzó en Belén. Jesús no nació en un establo como el inicio de su existencia. Él ya era. Él siempre fue. Él siempre será. Lo llamaron Logos, lo llamaron Yo Soy, lo llamaron Ángel del Señor, lo anunciaron como admirable y Dios fuerte. Nombres distintos, una sola verdad: Jesús es eterno, divino y glorioso desde antes de que el hombre respirara por primera vez. Y lo más impactante es esto: toda esa gloria eterna se despojó de sí misma para vestirse de carne y habitar entre nosotros. ¿Por qué? Porque el plan eterno de Dios tenía un nombre, y ese nombre eras tú. El misterio del nombre eterno de Jesús no se detiene en el Antiguo Testamento ni en los Evangelios. Avanza como un río que desemboca en las visiones proféticas, donde la revelación alcanza proporciones cósmicas. Allí descubrimos que, antes de llamarse Jesús en la tierra, su identidad celestial estaba envuelta en gloria indescriptible. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, abre una ventana a ese misterio en el libro de Apocalipsis. Con los ojos abiertos al cielo, contempla a uno semejante al Hijo del Hombre, pero no como el carpintero de Nazaret ni como el rabino perseguido.
Lo ve con ojos de fuego, vestido de lino resplandeciente, con un cinturón de oro en el pecho, y una espada aguda saliendo de su boca. Y en Apocalipsis 7 y 12 se atreve a decir algo que hiela la sangre. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ese detalle es clave. Antes de la encarnación, Jesús poseía un nombre misterioso, insondable, oculto incluso a los hombres más santos. Un nombre que trasciende el lenguaje humano, un título celestial que solo la eternidad puede pronunciar. En la tierra lo conocimos como Jesús, Yeshua, Jehová salva. Pero en la eternidad, su nombre no puede limitarse a las letras de un idioma, es el eco mismo de la divinidad. Y sin embargo, los profetas dejaron señales. Daniel, siglos antes, vio en visión nocturna a uno como hijo de hombre que venía con las nubes del cielo y recibía dominio eterno. Esa figura era más que un rey humano, era el rey divino, el ungido eterno, el que tendría un reino que jamás sería destruido. Ese título, Hijo del Hombre, era el puente entre lo humano y lo divino, la pista que Jesús mismo retomaría constantemente en los evangelios para revelar quién era en realidad. ¿Notas la grandeza? Antes de llamarse Jesús de Nazaret, él era el Hijo del Hombre profetizado, el Logos eterno, el Yo Soy sin principio, el ángel de Yahvé que caminaba entre patriarcas. Todo eso converge en una sola verdad. Jesús existía antes del tiempo y su nombre estaba oculto en la gloria de Dios. Pablo lo explica de manera magistral en Filipenses 2. Dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esa frase, se despojó a sí mismo, es una de las más revolucionarias de toda la Escritura. El portador de un nombre eterno, el dueño de un título glorioso que ni siquiera podemos pronunciar, se quitó ese manto de gloria para vestirse de carne y sangre. Imagina la escena, los ángeles lo adoraban, las huestes celestiales proclamaban su gloria, su nombre resonaba en los cielos con fuerza que sostenía galaxias, y de pronto, decide descender a un mundo roto, a un pesebre humilde, bajo el nombre de Jesús. No fue degradación, fue amor. No fue pérdida, fue redención. Aquí hay un detalle de marketing divino que nos sorprende. El nombre que en la tierra nos resulta tan común, Jesús, Jehová salva, es en realidad la clave que resume toda su misión. Podría haber venido con el nombre secreto que solo él conoce, pero escogió revelarse como el Salvador, el Dios que baja para rescatar. Porque el nombre de Jesús no es solo sonido, es poder, es identidad, es destino. Por eso, Pablo concluye con una declaración que aún resuena en los siglos. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese mismo que tenía un nombre secreto en la eternidad, ahora se nos presenta con un nombre accesible, pronunciable, invocable. Y ese nombre tiene autoridad absoluta. El nombre de Jesús, antes de la encarnación, era glorioso e inaccesible. Pero al hacerse hombre, ese nombre se volvió nuestra puerta al cielo. Aquí está el mayor milagro. Lo que estaba oculto ahora es proclamado, lo que era insondable ahora se convierte en bandera de salvación. Si un día las naciones enteras se doblarán ante su nombre, es porque ese nombre encierra toda la historia de la humanidad. Antes de Belén, era el Logos, el Yo Soy, el Hijo del Hombre, el ángel del Señor, el portador de un nombre secreto. Después de Belén, se nos dio como Jesús, Salvador, Mesías. Y un día futuro, volverá con un nombre que solo él conoce, y entonces toda rodilla reconocerá su gloria. ¿Te das cuenta de lo que significa? Que el nombre de Jesús no es una invención humana ni un título religioso. Es el hilo que conecta la eternidad con la historia, el cielo con la tierra, lo invisible con lo visible. Y cada vez que pronunciamos ese nombre con fe, estamos evocando al mismo Logos eterno que habló en el principio. El viaje no termina aquí. Falta ver cómo ese nombre, eterno y secreto, se revela en las páginas finales de la Biblia y en la eternidad futura, cuando los redimidos lo proclamen con cánticos que jamás cesarán. Ese será nuestro siguiente paso. El misterio del nombre de Jesús alcanza su clímax en el futuro eterno. Si hasta aquí hemos visto cómo fue llamado Logos, Yo Soy, ángel de Yahvé, Hijo del Hombre, y cómo al encarnarse recibió el nombre de Jesús, el Salvador, aún falta la culminación, el nombre glorioso que un día resonará en cielos nuevos y tierra nueva. El Apocalipsis nos conduce a ese desenlace.
En el capítulo 19, Juan describe una escena que quiebra toda lógica humana. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En su vestidura teñida en sangre tenía un nombre, el Verbo de Dios. Ese título conecta con Juan 1, cerrando el círculo de la historia. El Logos eterno que habló al principio ahora regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay más. Juan anota que llevaba un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Piensa en esto, incluso en la eternidad, habrá dimensiones de Cristo que permanecen misterio, facetas de su identidad que ninguna criatura podrá abarcar. Eso nos dice que Jesús es inagotable, infinito, un océano de gloria que nunca se termina de explorar. En ese día, los ejércitos celestiales le seguirán, y en su manto llevará escrito un título que quema las páginas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la proclamación final, el estallido de todas las promesas, el eco de su identidad eterna revelada en plenitud. Y allí comprendemos algo decisivo. Antes de la encarnación, Jesús tenía un nombre secreto, un título eterno. En la encarnación, asumió el nombre de Jesús, el Salvador. Y en la consumación de los tiempos, ese nombre se revelará en gloria, como Rey absoluto. 3 dimensiones, un mismo ser. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros? No es un detalle teológico para acumular información. Es un llamado a reverencia, a gratitud y a decisión. El nombre de Jesús no es un accesorio religioso, es la diferencia entre vida y muerte, entre condenación y salvación. Pronunciar ese nombre con fe es invocar al Hijo Eterno que existía antes de los siglos. El propio Jesús lo dijo en Juan 2:13, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Ese mi nombre no es un conjuro vacío, es el acceso al poder del Logos eterno, al Yo Soy que habló en la zarza, al Hijo del Hombre que recibe dominio eterno, al Rey que regresará en gloria. Cada vez que un creyente clama en el nombre de Jesús, los cielos se estremecen, porque no es solo sonido, es autoridad divina. Pero hay un detalle aún más emocionante. Un día, los redimidos recibirán también un nombre nuevo. Apocalipsis 2:17 promete, al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es decir, así como Cristo posee un nombre secreto, los suyos participarán de ese misterio eterno. El pueblo de Dios no solo invocará el nombre de Jesús, sino que será marcado por él, será identificado con él, será parte de su gloria. Aquí la teología se transforma en poesía. El Logos eterno descendió, se hizo Jesús el Salvador, y un día su nombre brillará sobre su pueblo como sello eterno. Todo en la historia converge en ese punto. Imagina el cierre de los tiempos, las naciones doblando rodilla, los reyes arrojando sus coronas, los ángeles proclamando, los redimidos cantando. Y en el centro, un nombre resplandece con poder inefable. El mismo que fue desconocido en la eternidad, revelado en Belén, proclamado en la cruz, anunciado en la resurrección, predicado en cada generación, y ahora coronado en la consumación final. Ese nombre que antes no podíamos pronunciar, que estaba escondido en los cielos, se convierte en el himno eterno. No habrá duda, no habrá confusión. Todos sabrán que Jesús, el Hijo Eterno, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces todo cobra sentido. Cuando preguntamos cuál era el nombre de Jesús antes de venir a la tierra, no buscamos solo una respuesta histórica. Buscamos comprender que su identidad es eterna, que no comenzó en Belén ni terminó en la cruz. Que Él es el Verbo de Dios, el Yo Soy, el Ángel del Señor, el Hijo del Hombre, el Salvador, el Rey de Reyes. Su nombre es misterio y revelación, secreto y proclamación, historia y eternidad. Y la aplicación es clara. Si ese nombre sostiene el universo, ¿cómo no sostendrá tu vida? Si ese nombre juzgará a las naciones, ¿cómo no podrá perdonar tus pecados? Si ese nombre hizo temblar a faraones y derribar imperios, ¿cómo no podrá abrir camino en tu desierto personal? El mensaje es directo. No ignores el nombre de Jesús. No lo reduzcas a un cliché religioso. Ese nombre es vida, es salvación, es eternidad. Y un día, queramos o no, toda rodilla se doblará ante él. Hoy tienes la oportunidad de reconocer lo que Abraham vislumbró, lo que Moisés escuchó, lo que Isaías anunció, lo que Juan proclamó, que Jesús no es un personaje más de la historia, sino el eterno Hijo de Dios, el que siempre fue y siempre será. Así, la pregunta inicial, ¿cuál era el nombre de Jesús antes de venir a la tierra? Encuentra su respuesta en un estallido de gloria. Él era el Logos, era el Yo Soy, era el Ángel del Señor, era el Hijo del Hombre, era el portador de un nombre secreto, era el Verbo de Dios, era Rey de Reyes. Y en su encarnación se hizo Jesús, para salvarnos. Ese es el nombre que cambió la historia, y ese es el nombre que puede cambiar tu vida.